Atención, el titán de Hollywood suelta la bomba. ¿Se arrepiente Al Pacino de haber interpretado al mismísimo diablo? El sol se pone en Beverly Hills, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parece presagiar la tormenta que está a punto de desatarse en el mundo del cine. En una mansión de estilo mediterráneo, rodeada de palmeras y el aroma a jazmín, Al Pacino, el titán de la actuación, se sienta frente a un equipo de filmación. Sus ojos, esos mismos que han hipnotizado a millones en la gran pantalla, reflejan una mezcla de cansancio y determinación. A sus 80 años, el peso de una carrera legendaria parece gravitar sobre sus hombros. Pero hoy, ese peso se siente diferente, más pesado, más oscuro. La cámara comienza a rodar y el silencio en la habitación es tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Pacino respira hondo y con esa voz ronca que ha dado vida a personajes inmortales, suelta la bomba. Hay un papel que casi destruye mi carrera, un papel que me persigue hasta el día de hoy. El equipo de filmación contiene la respiración. ¿Acaso el intocable padrino, el hombre que dio vida a Tony Montana, el actor que ha sido nominado al Oscar en 5 décadas diferentes, está a punto de confesar una debilidad? La noticia se extiende como un reguero de pólvora por los pasillos de los estudios de Hollywood. Los teléfonos no dejan de sonar, los productores cancelan reuniones, los actores abandonan sus ensayos. Todos quieren saber, ¿qué papel pudo haber sido tan devastador como para hacer tambalear a uno de los pilares de la industria? Pacino se inclina hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre sus rodillas, y comienza su relato. Su voz, normalmente firme y autoritaria, tiembla ligeramente. Fue en 1997, dice, y el año parece flotar en el aire como un mal presagio. Me ofrecieron interpretar a Satanás en persona. La revelación cae como una losa sobre la habitación. El diablo, el príncipe de las tinieblas, el mal encarnado. ¿Cómo pudo un papel así amenazar la carrera de un actor de la talla de Pacino? La respuesta, como pronto descubriremos, es tan compleja como aterradora. Cuando leí el guión de El abogado del diablo por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, confiesa Pacino, su mirada perdida en algún punto del pasado. Sabía que era un papel arriesgado, pero jamás imaginé cuánto me costaría. La película, dirigida por Taylor Hackford, planteaba un dilema moral fascinante. Un abogado ambicioso se ve seducido por el poder y la riqueza que le ofrece un misterioso bufete de Nueva York, solo para descubrir que su jefe es, literalmente, el diablo. Pacino debía dar vida a John Milton, el Lucifer moderno, un papel que requería una mezcla perfecta de carisma, malicia y una seducción casi sobrenatural. Me sumergí en el personaje como nunca antes lo había hecho, continúa Pacino, su voz adquiriendo un tono más grave, casi ominoso. Leí todo lo que pude sobre el diablo en la literatura, la teología, la mitología. Pasé noches en vela, explorando los rincones más oscuros de mi propia psique. Quería entender qué impulsa a un ser a abrazar el mal absoluto, pero a medida que Pacino profundizaba en el papel, algo comenzó a cambiar en él. Los miembros del equipo de rodaje notaron un cambio en su comportamiento. El actor, conocido por su intensidad y dedicación, parecía estar cruzando una línea invisible pero peligrosa. Había días en que llegaba al set y no reconocía mi propio reflejo en el espejo, confiesa Pacino, un escalofrío visible recorriendo su cuerpo al recordar aquellos momentos. Mis ojos, había algo en ellos que no era yo. Era como si John Milton, el diablo, estuviera tomando el control. Los rumores comenzaron a circular por Hollywood. Se hablaba de discusiones acaloradas con el director, de Pacino exigiendo cambios de última hora en el guión, de escenas que debían rodarse una y otra vez porque el actor no estaba satisfecho con su interpretación. La tensión en el set era palpable y el presupuesto comenzó a dispararse. Hubo un momento, durante una escena particularmente intensa,
en que perdí completamente el control, revela Pacino, su voz apenas un susurro. Estaba improvisando un monólogo sobre la naturaleza del mal, y de repente, las palabras que salían de mi boca no parecían mías. Era como si algo o alguien más estuviera hablando a través de mí. El incidente provocó que se detuviera la producción durante 3 días. Pacino se encerró en su tráiler, negándose a ver a nadie. Los rumores se intensificaron. ¿Estaba el actor sufriendo un colapso nervioso? Esos 3 días fueron un infierno, admite Pacino. La ironía de sus palabras no se le escapa a nadie. Sentía que estaba al borde de un abismo, luchando contra fuerzas que no comprendía. Por primera vez en mi carrera, tuve miedo. No de la actuación, sino de mí mismo. La confesión de Pacino envía ondas de choque por toda la industria. Los actores más jóvenes escuchan con una mezcla de fascinación y horror. ¿Es este el precio que hay que pagar por la grandeza? La línea entre el artista y el personaje es tan delgada que puede borrarse por completo. Pero la historia de Pacino no termina ahí. Con la voz entrecortada, revela el momento que casi acaba con su carrera. Cuando finalmente salí de mi tráiler, estaba decidido a abandonar la película. No podía seguir. Sentía que si continuaba, perdería una parte de mí mismo que nunca podría recuperar. El silencio en la habitación es ensordecedor. La idea de Al Pacino abandonando una producción es impensable. Es el actor que nunca se rinde, el que siempre entrega actuaciones memorables sin importar las circunstancias. ¿Qué lo llevó a ese punto de quiebre? Fui a hablar con Taylor Hackford, continúa Pacino, y le dije que no podía seguir, que el papel me estaba consumiendo, pero entonces... Pacino hace una pausa dramática, el peso de sus palabras colgando en el aire, como una nube de tormenta. Taylor me mostró algunas de las escenas que habíamos filmado, y lo que vi me dejó sin aliento. No era yo en la pantalla, era el diablo. Había logrado capturar algo que iba más allá de la actuación. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Fue ese momento, confiesa Pacino, el que lo convenció de continuar. Pero el precio fue alto. Las pesadillas se volvieron frecuentes. Pacino comenzó a ver sombras en los rincones de su casa, a escuchar susurros en habitaciones vacías. Su vida personal se vio afectada, y las relaciones con amigos y familiares se tensaron hasta el punto de ruptura. Terminamos la película, pero una parte de mí se quedó en ese set, dice Pacino, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Durante meses después del estreno no pude ver la película completa. Cada vez que lo intentaba sentía que John Milton me miraba desde la pantalla, burlándose de mí. La confesión de Pacino plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la actuación y los límites a los que los artistas están dispuestos a llegar por su arte. ¿Vale la pena sacrificar la salud mental y emocional en aras de una actuación perfecta? ¿Dónde está la línea entre la dedicación y la obsesión? Pero hay más. Pacino revela que el impacto de El abogado del diablo fue más allá de lo personal. Después del estreno, los papeles que me ofrecían cambiaron. De repente, todos querían que interpretara a villanos, a personajes oscuros y retorcidos. Era como si Hollywood hubiera decidido que yo era el nuevo rostro del mal. Esta etiqueta, confiesa Pacino, casi acaba con su carrera. Los papeles más ligeros, las comedias, los dramas románticos, desaparecieron de su radar. Se encontró encasillado en un tipo de personaje que, irónicamente, le aterrorizaba interpretar de nuevo. Hubo un momento en que consideré seriamente retirarme, admite Pacino. La vulnerabilidad en su voz es palpable. Pensé que quizás había cruzado una línea de la que no podría regresar. Que tal vez, al interpretar al diablo, había vendido una parte de mi alma. La industria del cine contiene la respiración ante esta revelación. El gran Al Pacino, considerando el retiro por un papel. La noticia se extiende como un incendio forestal, provocando debates acalorados en foros de cine, programas de tertulia y redes sociales.
Fue El abogado del diablo, una obra maestra incomprendida, o el principio del fin para una leyenda viviente. Pacino, sin embargo, no ha terminado su historia. Con una sonrisa irónica, revela el giro inesperado que tomó su carrera. Fue Michael Mann quien me salvó, dice, refiriéndose al aclamado director. Me ofreció el papel en El informante y me dijo, necesito al actor, no al diablo. Fue como si me hubiera dado permiso para volver a ser yo mismo. Este papel, explica Pacino, fue su redención. Le permitió demostrar que aún podía interpretar personajes complejos sin perderse en ellos. Que el artista aún podía controlar al personaje. La confesión de Pacino plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la actuación y el precio de la excelencia artística. ¿Hasta dónde debe llegar un actor para dar vida a un personaje? ¿Es posible separar completamente el arte de la vida personal del artista? Mientras la entrevista llega a su fin, Pacino deja a la industria y al público con una reflexión final que resuena como un trueno en un cielo despejado. Interpreté al diablo y sobreviví para contarlo. Pero a veces me pregunto, ¿realmente sobreviví intacto? ¿O hay una parte de John Milton que aún vive en mí, esperando el momento para resurgir? La cámara se apaga, pero las palabras de Pacino quedan flotando en el aire, cargadas de una energía casi sobrenatural. La industria del cine, siempre hambrienta de historias dramáticas, tiene ahora un nuevo capítulo en la leyenda de uno de sus más grandes iconos. Un capítulo que mezcla el arte, la obsesión y quizás, solo quizás, un toque de lo sobrenatural. Mientras el equipo de filmación recoge su equipo, se puede ver a Pacino sentado solo, perdido en sus pensamientos. Por un momento, bajo la luz del atardecer californiano, su sombra parece alargarse de forma antinatural, como si algo más compartiera el espacio con él. ¿Es un truco de la luz? ¿O acaso el diablo de Pacino nunca se fue realmente? La confesión de Al Pacino sobre El abogado del diablo no es solo la historia de un actor luchando con un papel difícil. Es un vistazo al abismo que separa el arte de la vida real y un recordatorio de que, a veces, ese abismo puede ser más estrecho de lo que pensamos. En un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja cada día más, la experiencia de Pacino sirve como una advertencia y una fascinación. El precio de la grandeza artística puede ser alto, y como nos ha demostrado uno de los más grandes, a veces ese precio incluye una parte de nuestra propia alma. La revelación de Al Pacino sobre su experiencia en El abogado del diablo abrió una caja de Pandora en Hollywood. Lo que comenzó como una confesión íntima se convirtió rápidamente en el tema de conversación en cada estudio, cada set de filmación y cada café de Los Ángeles. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas, Pacino se sumerge en los detalles más oscuros de lo que él describe como el infierno en la tierra. Su voz, normalmente firme y autoritaria, ahora tiembla con cada palabra, como si el simple acto de recordar fuera una tortura. Comenzó con pesadillas, confiesa Pacino, su mirada perdida en algún punto del horizonte. Cada noche, sin falta, me encontraba atrapado en un laberinto de fuego y sombras. Podía sentir el calor abrasador en mi piel, oler el azufre en el aire. Y siempre, siempre, había una voz susurrando en mi oído. La voz de John Milton, mi voz. El equipo de filmación intercambia miradas nerviosas. ¿Están presenciando el desmoronamiento de una leyenda o la confesión más cruda y honesta en la historia del cine? Pacino continúa, ajeno a la incomodidad que genera su relato. Las pesadillas pronto invadieron mis días. Había momentos en el set en que no sabía si estaba actuando o si realmente me había convertido en Milton. Las líneas entre la realidad y la ficción se borraron por completo. El actor describe escenas de pánico absoluto, momentos en los que, en medio de una toma, sentía que su cuerpo no le pertenecía.
Hubo una escena en particular, dice, su voz apenas un susurro, donde se suponía que debía tentar a Keanu Reeves con las promesas de poder y riqueza, pero cuando comenzamos a rodar, algo cambió dentro de mí. Las palabras que salían de mi boca no eran las del guión, eran más oscuras, más seductoras. Podía ver el miedo real en los ojos de Keanu. La anécdota se extiende como un reguero de pólvora por Hollywood. Keanu Reeves, contactado para comentar sobre el incidente, solo ofrece una respuesta críptica. Trabajar con Al fue una experiencia trascendental. Hay cosas que vi y sentí en ese set que aún no puedo explicar. Pero las pesadillas y los episodios de disociación eran solo el principio. Pacino revela que comenzó a experimentar fenómenos inexplicables fuera del set. Objetos se movían solos en mi casa, luces que se encendían y apagaban. Las confesiones de Pacino provocan un debate intenso en la comunidad psicológica. ¿Son estos los síntomas de un colapso nervioso inducido por el estrés? ¿O hay algo más siniestro en juego? Expertos en parapsicología y ocultismo comienzan a teorizar sobre la posibilidad de una posesión actoral, un fenómeno en el que un actor se sumerge tan profundamente en un papel que atrae fuerzas más allá de su comprensión. Mientras tanto, en el set, la situación se volvía cada vez más tensa. Pacino describe peleas constantes con el director Taylor Hackford. Taylor quería que fuera más sutil, más humano, pero yo sentía que eso era una traición al personaje. Milton no es humano, es la encarnación del mal primordial. Nuestras discusiones se volvían cada vez más acaloradas hasta el punto en que temí que llegáramos a los golpes. Hackford, por su parte, ofrece una perspectiva diferente en una entrevista exclusiva. Trabajar con Al siempre es intenso, pero en El abogado del diablo fue diferente. Había días en que no reconocía al hombre con el que estaba hablando. Su mirada cambiaba, su voz se volvía más profunda. Era como si estuviera poseído por el personaje. La palabra poseído se repite una y otra vez en los relatos de quienes estuvieron presentes durante el rodaje. Maquilladores hablan de cambios inexplicables en la apariencia de Pacino, incluso cuando no llevaba prótesis. Sus ojos a veces parecían cambiar de color, confiesa una maquilladora que prefiere mantener el anonimato. Y juro que una vez vi cómo su sombra se movía de forma independiente a su cuerpo. Estos testimonios alimentan aún más las teorías sobre fuerzas sobrenaturales en el set. Grupos religiosos comienzan a organizar vigilias y oraciones fuera de los estudios, convencidos de que el rodaje de El abogado del diablo ha abierto una puerta al inframundo. Pacino, ajeno al caos que sus revelaciones están causando, continúa su relato. Comencé a aislarme de todos, mi familia, mis amigos. Nadie podía entender por lo que estaba pasando. Me encerraba en mi tráiler durante horas, repitiendo los diálogos de Milton una y otra vez. Perdí peso, no dormía. Me estaba consumiendo, literal y figurativamente. El actor confiesa que llegó a un punto en el que temía por su vida. Hubo un momento, hacia el final del rodaje, en que realmente creí que no sobreviviría a esta película. Sentía que cada vez que interpretaba a Milton, una parte de mi alma se quedaba con él. Era como si el personaje me estuviera devorando desde adentro. Esta confesión envía ondas de choque por toda la industria. Actores jóvenes y veteranos por igual comienzan a cuestionar los límites del método acting. ¿Vale la pena sacrificar la salud mental y emocional por una actuación convincente? ¿Dónde está la línea entre la dedicación y la autodestrucción? Meryl Streep, en una entrevista posterior, ofrece su perspectiva. Lo que Al experimentó es el lado oscuro de nuestro oficio. Nos sumergimos tan profundamente en estos personajes que a veces es difícil encontrar el camino de regreso. Es un riesgo que todos corremos, pero Al se aventuró más lejos que ninguno de nosotros. Mientras tanto,
Pacino revela que su tormento no terminó con el final del rodaje. Cuando finalmente terminamos, pensé que podría dejar atrás a Milton, pero estaba equivocado. Las pesadillas continuaron. Había momentos en que me despertaba en medio de la noche, convencido de que alguien o algo estaba en la habitación conmigo. Podía sentir su presencia, oler el azufre en el aire. El actor confiesa que llegó a considerar someterse a un exorcismo. Sé que suena loco, dice, con una risa amarga. Pero estaba desesperado. Consulté a sacerdotes, médiums, cualquiera que pudiera ayudarme a librarme de esta presencia que sentía constantemente. Estas revelaciones provocan un debate intenso en la comunidad científica y espiritual. Psicólogos hablan de un caso extremo de trastorno de estrés postraumático, mientras que expertos en lo paranormal sugieren que Pacino pudo haber abierto una puerta a dimensiones desconocidas a través de su interpretación. El impacto en la carrera de Pacino fue inmediato y devastador. Después de esta etiqueta, admite Pacino, casi acaba con su carrera. Hubo un periodo en el que no podía conseguir trabajo en absoluto. Los rumores sobre mi comportamiento errático durante el rodaje se habían extendido. La gente tenía miedo de trabajar conmigo. Pensaban que estaba loco o, peor aún, que estaba maldito. El actor revela que consideró seriamente retirarse de la actuación. Llegué a un punto en el que me pregunté si valía la pena. Si el precio de crear arte era mi cordura, mi paz mental no era demasiado alto. Pero justo cuando parecía que la carrera de Pacino estaba al borde del abismo, llegó una oferta inesperada. Fue Michael Mann quien me salvó, dice, refiriéndose al aclamado director. Me ofreció el papel en El Informante y me dijo, Al, necesito al actor, no al diablo. Fue como si me hubiera dado permiso para volver a ser yo mismo. Este papel, explica Pacino, fue su redención. Le permitió demostrar que aún podía interpretar personajes complejos sin perderse en ellos, que el artista aún podía controlar al personaje y no al revés. Sin embargo, la sombra de El abogado del diablo nunca desapareció por completo. Aún hoy, confiesa Pacino, hay momentos en que siento la presencia de Milton. Es como un eco lejano, un susurro en la oscuridad. Me recuerda constantemente el poder que tienen nuestras creaciones sobre nosotros. La industria del cine, siempre ávida de historias dramáticas, encuentra en la confesión de Pacino un nuevo capítulo en la leyenda de uno de sus más grandes iconos. Un capítulo que mezcla el arte, la obsesión y quizás, solo quizás, un toque de lo sobrenatural. Mientras la entrevista llega a su fin, Pacino deja a la industria y al público con una reflexión final que resuena como un trueno en un cielo despejado. Interpreté al diablo y sobreviví para contarlo. Pero a veces me pregunto, ¿realmente sobreviví intacto? ¿O hay una parte de John Milton que aún vive en mí, esperando el momento para resurgir? La cámara se apaga, pero las palabras de Pacino quedan flotando en el aire, cargadas de una energía casi sobrenatural. El equipo de filmación recoge su equipo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, cuestionando los límites entre el arte y la realidad, entre la actuación y la posesión. Mientras tanto, en algún lugar de Hollywood, un joven actor lee el guión de su próximo papel, un personaje oscuro y complejo, y por un momento duda. ¿Está preparado para sumergirse tan profundamente? ¿O el precio de la grandeza artística es demasiado alto? La confesión de Al Pacino sobre El abogado del diablo no es solo la historia de un actor luchando con un papel difícil. Es un vistazo al abismo que separa el arte de la vida real, y un recordatorio de que, a veces, ese abismo puede ser más estrecho de lo que pensamos. En un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja cada día más, la experiencia de Pacino sirve como una advertencia y una fascinación. El precio de la grandeza artística puede ser alto, y como nos ha demostrado uno de los más grandes,
A veces ese precio incluye una parte de nuestra propia alma. El silencio en el estudio es palpable mientras Al Pacino se prepara para revelar el impacto devastador que El abogado del diablo tuvo en su carrera. Sus ojos, otrora penetrantes y llenos de vida, ahora parecen apagados, como si el peso de los recuerdos fuera demasiado para soportar. Después del estreno, comienza Pacino, su voz apenas un susurro. Todo cambió. La película fue un éxito, sí, pero el costo personal fue incalculable. El actor describe un periodo de oscuridad absoluta que siguió al lanzamiento de la película. Las ofertas de trabajo, que antes llegaban en avalancha, se redujeron a un goteo, y las que llegaban eran inquietantemente similares. Todos querían que fuera el villano, dice Pacino, con una risa amarga. Era como si Hollywood hubiera decidido que yo era el nuevo rostro del mal. Me ofrecían papeles de asesinos, dictadores, demonios. Era como si John Milton me hubiera marcado de alguna manera. Esta revelación envía ondas de choque por toda la industria. Directores y productores, contactados para comentar, ofrecen respuestas evasivas, pero sus silencios dicen más que 1000 palabras. Realmente Pacino continúa su relato, describiendo cómo las amistades de años comenzaron a desmoronarse. Gente con la que había trabajado durante décadas comenzó a evitarme, confiesa. Había rumores, ya sabes, susurros sobre mi comportamiento errático durante el rodaje, sobre cómo me había perdido en el papel. Algunos incluso sugerían que estaba poseído. El actor hace una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo peor fue la soledad. Me encontré completamente aislado. Nadie podía entender por lo que estaba pasando, y yo no sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. La confesión de Pacino plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fama y el precio de la excelencia artística. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar un actor por su arte? ¿Y cuánto está dispuesta la industria a exigir? Hubo un momento, continúa Pacino, su voz temblando, en que consideré seriamente retirarme. Pensé que quizás había cruzado una línea de la que no podría regresar, que tal vez, al interpretar al diablo, había vendido una parte de mi alma que nunca podría recuperar. Esta revelación cae como una bomba en Hollywood. La mera idea de que Al Pacino, uno de los pilares de la actuación, hubiera considerado retirarse por un papel, es impensable. Los foros de cine explotan con teorías y debates. ¿Fue El abogado del diablo una obra maestra incomprendida o el principio del fin para una leyenda viviente? Pero la historia de Pacino no termina ahí. Con una sonrisa irónica, revela el giro inesperado que tomó su carrera. Fue Michael Mann quien me salvó, dice, refiriéndose al aclamado director. Me ofreció el papel en El informante y me dijo, Al, necesito al actor, no al diablo. Fue como si me hubiera dado permiso para volver a ser yo mismo. El actor describe el rodaje de El informante como una experiencia catártica. Fue como volver a aprender a actuar, confiesa. Cada día era una lucha por dejar atrás a John Milton y redescubrir quién era yo como actor. Hubo momentos en que temí no poder hacerlo, momentos en que la voz de Milton aún susurraba en mi cabeza. Pero poco a poco, escena tras escena, comencé a encontrarme a mí mismo de nuevo. La industria observa con asombro cómo Pacino, cual Fénix, resurge de las cenizas de El abogado del diablo. Su actuación en El informante le vale elogios de la crítica y le recuerda al mundo por qué es considerado uno de los mejores actores de su generación. Sin embargo, la sombra de John Milton nunca desapareció por completo. Aún hoy, confiesa Pacino, hay noches en que me despierto sudando, con las palabras de Milton resonando en mis oídos. Es un recordatorio constante del poder que tienen nuestras creaciones sobre nosotros. El actor hace una pausa, su mirada perdida en algún punto del horizonte. Cuando vuelve a hablar,
Su voz tiene un tono de advertencia. Hay un precio que pagamos por nuestro arte, dice. Un precio que va más allá del tiempo y el esfuerzo. A veces, el precio es una parte de nosotros mismos, y una vez que lo pagas, no hay vuelta atrás. Estas palabras resuenan en la industria como un trueno en un cielo despejado. Actores jóvenes y veteranos por igual comienzan a cuestionar sus métodos, a examinar los límites a los que están dispuestos a llegar por un papel. ¿Vale la pena arriesgar la cordura por una actuación memorable? ¿Dónde está la línea entre la dedicación y la autodestrucción? Pacino, sin embargo, no ha terminado. Con una mirada que parece atravesar la cámara y llegar directamente al alma del espectador, hace una confesión final que deja a todos sin aliento. Hay algo que nunca le he dicho a nadie. Comienza, su voz apenas un susurro. Algo que he guardado durante todos estos años porque temía que me tomaran por loco. Pero creo que es hora de que la verdad salga a la luz. El equipo de filmación contiene la respiración. ¿Qué más podría revelar Pacino que sea más impactante que lo que ya ha confesado? La noche antes de la escena final, continúa. Tuve una visión. Estaba en mi camerino, repasando el guión, cuando de repente sentí una presencia. Levanté la vista y ahí estaba él, John Milton. Pero no era yo interpretándolo. Era real. Pacino hace una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Me miró directamente a los ojos y me dijo, «Has hecho un buen trabajo, Al. Me has traído a la vida, y ahora una parte de mí vivirá siempre en ti». Y luego extendió su mano hacia mí. El actor se detiene, su mirada perdida en el recuerdo. Cuando vuelve a hablar, su voz es apenas audible. Lo más aterrador es que, por un momento, quise tomarla. Sentí una atracción, un deseo de aceptar lo que me ofrecía, y eso me aterra más que cualquier otra cosa. La revelación de Pacino cae como una losa sobre la habitación. El equipo de filmación intercambia miradas nerviosas, inseguros de cómo procesar esta información. ¿Es esto la confesión de un hombre atormentado por su arte? ¿O hay algo más siniestro en juego? Pacino, ajeno al impacto de sus palabras, continúa. Desde esa noche siempre me he preguntado, ¿realmente interpreté a John Milton? ¿O fue él quien me interpretó a mí? La pregunta queda flotando en el aire, cargada de implicaciones inquietantes. La industria del cine, siempre hambrienta de historias dramáticas, tiene ahora un nuevo capítulo en la leyenda de uno de sus más grandes iconos. Un capítulo que mezcla el arte, la obsesión y quizás, solo quizás, un toque de lo sobrenatural. Mientras